¿He recibido revelación? No, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que los estudiantes vuelven a estudiar. No me miréis así. Los estudiantes tienen que volver a estudiar, los que tienen que empezar un nuevo curso, ¿verdad? También nosotros tenemos que empezar un nuevo curso en la iglesia. Todos tenemos que iniciar un nuevo curso. También mi nieto Israel, pues ya en septiembre, este mes que viene, pues empieza también el curso escolar por primera vez. Tenemos que empezar el curso. En este momento también nosotros como iglesia tenemos que plantear y ver que septiembre tiene que ser empezar un nuevo curso, no esperar a enero, sino que después de las vacaciones se nota, también la baja un poquito, se resiente, muchos movimientos van, vienen. Entonces en septiembre tenemos que comenzar un nuevo curso. ¿Amén? Por eso anunciaba, luego, bueno, ya lo anunciaré, lo anuncio yo. Por eso esta mañana, terminando en la Escuela de Evangelio, decía, para la semana que viene vamos a comenzar en la Escuela de Evangelio, vamos a hacer un KitKash, vamos a hacer un paréntesis, para que en 2 meses y medio, 3 posiblemente, vamos a estar dando los mensajes del primer entrenamiento. Es como si fuese un entrenamiento, pero en vez de estar continuados 3 días o 4 que se aglutinan, se conjugan todos los mensajes en esos 3-4 días en un apartado, en un hotel o donde sea, lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer semanalmente. ¿Amén? Semanalmente. ¿Por qué? Queremos empezar el curso y queremos empezar con el entrenamiento. Queremos que estemos entrenando, que estemos recibiendo la palabra y que estemos también viviendo esa palabra y que podamos estar estableciendo su reino. En el día de hoy, dicho lo cual, dicho ya esto, mirando a Josué en el capítulo 3 que hemos visto, el mensaje que da, o el mensaje que da hoy el Señor a nosotros, es sobre la manera de continuar. ¿Cómo vamos a continuar? ¿Cómo vamos a continuar a partir de este mes de septiembre? Si tomamos el ejemplo de los remanentes, de los 7 remanentes, pues son un buen ejemplo para nosotros. Es un modelo que tenemos que continuar. Cada uno de ellos cambió su visión del mundo, es decir, cambió su paradigma, es decir, la visión que cada uno tiene del mundo contemporáneo, el mundo que nos toca vivir. ¿Cuál es tu paradigma? ¿Cuál es tu pensamiento? ¿Cuál es la visión de la vida? Vemos como estos 7 remanentes, estos 7 personajes, tuvieron ese cambio de paradigma. José no trató de escaparse siendo esclavo, cuando fue llevado esclavo. Muchos lo trataban de hacer y muchos murieron tratando de escapar de la esclavitud. Pero José no, sino que cambió su chip, cambió su paradigma, su forma de pensamiento. Es verdad que ahora soy esclavo, pero tengo que ser el mejor esclavo. Es un cambio de paradigma, es un cambio de pensamiento. Los esclavos dicen, jolín, soy un esclavo para lo que hago, para lo que me pagan, ¿verdad? Demasiado hago. Me veo obligado, forzado a trabajar. Entonces, ¿qué hacemos? Trabajamos a desgana, trabajamos de cualquier manera. Y eso lo vemos hoy en día en nuestra sociedad, ¿verdad? Ese pensamiento de, para lo que me pagan, demasiado hago, ¿verdad? Entonces dice, uy, y procuramos. Pero el pensamiento y el paradigma de José fue todo lo contrario. Es que yo no trabajo para Potifar, es que yo no trabajo para mi jefe, mi trabajo es para Dios. Y nuestro trabajo tiene que ser como para Dios, no para un jefe, no para nadie en concreto, lo hacemos para Dios. Eso es un cambio de paradigma, es un cambio de pensamiento de vida. Así lo tuvo José, así lo tuvo también Moisés, que no tenía nada en sus manos excepto el qué, una vara, pero con una vara, cambiando el paradigma y el pensamiento, él pudo derrotar las 10 culturas de Egipto. ¿Por qué? Cambió su pensamiento. Antes no se podía hacer nada, pero cambió el pensamiento. Dios le habló y le mostró una dirección nueva, le dio un paradigma nuevo, y decir, no, tú tienes que cambiar tu pensamiento. Y Moisés cambió su pensamiento. Amén. Samuel, David, igualmente. ¿Quién era David en un principio? Era el pequeño de su hijo, de su padre, era el pequeñito de la familia. Era simplemente el que cuidaba las ovejas. Tal era la cuestión que tenía de cierto desprecio hacia él, que cuando Samuel fue a buscar a un varón de esa casa, Isaí, puso a todos los hermanos, los enseñó primero, y no tiene ninguno más. Bueno, sí, hombre. Se acordó de que tengo otro hijo. ¿Qué significa? Lo tenía ahí un poco olvidado, ¿no? Lo tenía un poquito, bueno, el que cuide las ovejas, menospreciado. Pero David, cuando recibió la unción,
¿Qué vio? Soy un pastor de ovejas, pero mi pensamiento es que voy a ser un rey. Cambió su forma de pensar. Ya no es solamente un simple cuidador de ovejas. Mi pensamiento, mi paradigma cambió. Cambió el pensamiento de David. Yo voy a ser rey. Yo voy a ser el rey. Por eso, ¿qué es lo que tenemos que ver? Que ahora mismo, en el día de hoy, Dios cumple su palabra. ¿Amén? Por lo tanto, la palabra de hoy es tan importante. Ahora mismo Dios nos responde, nos contesta a nuestras oraciones 24 horas al día. Por eso la oración de hoy es tan importante. Ahora mismo Dios cumple su plan para la salvación. Hoy mismo Dios lo está cumpliendo. Por eso la evangelización de hoy es tan importante. Para comenzar nuestro camino, para comenzar nuestro curso, tenemos que hacerlo siguiendo la palabra. Cuando abres tus ojos por la mañana, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Solamente tienes que aferrarte a la palabra. ¿Amén? En el versículo 7 que hemos leído, el Señor, ¿qué le dice a Josué? Al igual que estuve con Moisés, yo estaré contigo. ¿Amén? Yo estaré contigo. Cuando yo abro los ojos por la mañana, ¿qué tengo que pensar? Dios está conmigo. ¿Amén? Ese tiene que ser. Dios está junto contigo. Dios está junto con nosotros. Ahora, ¿cómo estará con nosotros? ¿Cómo es que está con nosotros? Porque a veces lo decimos, pero no siempre somos conscientes de ello o no siempre lo creemos. Pero veamos cómo. En Josué capítulo 1, en el versículo 1 del capítulo 3, dice que Josué se levantó de la mañana, él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Un camino importante para nosotros, para comenzar, ¿qué es? Es ir junto con la gente que se aferra a la palabra. Qué importante es que, por ejemplo, en el día de hoy que tenemos culto, lo importante es que los hijos de Dios nos juntemos a escuchar juntos la palabra de Dios. Que juntos nos aferremos a la palabra. ¿Por qué? Porque tenemos un mismo camino, una misma dirección, un mismo propósito. Tenemos que ir también en un mismo horario. Y hay muchas personas que dicen, bueno, da igual, no importa, la palabra es la palabra, la Biblia es la Biblia, tú la lees allí, yo la leo allá. Sí, es verdad, todo es palabra de Dios, evidentemente. Pero no es simplemente que sea la palabra de Dios, tiene que ser estar dentro de la corriente de la palabra. Tenemos que ir juntos en esa palabra, tenemos que ir en la misma dirección, aferrándonos al mismo mensaje que Dios nos está dando. Por eso es importante que en el día de hoy estemos aferrándonos a la palabra que hoy Dios nos está dando. A través de esto, ¿qué ocurrirá? Que recibiremos la bendición de ir juntos con nosotros y que Dios va junto con nosotros. El comienzo ahora, cuando abrimos los ojos, ¿qué es? Contempla la palabra de Dios. Contempla la palabra de Dios que Dios nos está dando. No es difícil en absoluto. A veces nosotros lo complicamos por nuestra negligencia, a veces por nuestra vaguería, por nuestra dejadez, pero no es tan complicado. Es ver la corriente de la palabra desde que abro mis ojos. En el versículo 2 dice que los oficiales recorrieron el campamento ¿haciendo qué? Compartiendo esa palabra que Dios le había dado a Josué. Compartiendo la palabra. Si tenemos esta respuesta, tenemos que compartir con los demás. Eso también tenemos que verlo como el fórum que hacemos. Tenemos que coger la palabra que Dios nos ha dado. A ver, ¿quién no ha venido hoy? Pues voy a llamarle por teléfono y le voy a hacer fórum de la palabra. ¿Cuánto se nos ocurre hacer eso? ¿A cuántos se nos ocurre hacer eso? Yo sé que algunos lo hacen. Pero no todos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a ir a mi casa y voy a compartir el fórum con mi familia. Voy a coger la palabra que Dios me ha dado. ¿Por qué? Porque cuando me aferro a la palabra que Dios me da, Dios me va a dar respuestas. ¿Y dónde quiero que me dé las respuestas? ¿En mi casa? ¿O no? ¿O no queremos que Dios nos dé respuestas en nuestro hogar? Con nuestra familia, con nuestros esposos, con nuestras esposas, con nuestros hijos. En primer lugar, haz fórum con la palabra, compártelo. Es que Dios me ha dado una palabra que Dios va a cumplir. Que Josué se lo transmitió a los generales, a los capitanes, y los capitanes se lo compartieron al pueblo. ¿Por qué? Porque era necesario que todo el pueblo supiera la palabra, que supiera y viera la bendición que Dios iba a hacer a través del cumplimiento de la palabra que Dios nos había dado. Si nosotros tomamos esta palabra
Tenemos que compartirla. Ese es el fórum de la palabra. ¿Por qué es tan importante? Porque es la palabra que Dios va a cumplir. Amén. Es la palabra que Dios está dando y es la palabra que Dios va a cumplir. Por eso en el versículo 3 dice palabras muy importantes. Cuando veáis el arca del pacto del Señor, el Señor vuestro Dios y los levitas sacerdotes que lo llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. No es importante, y aquí también quiero ver, aquí no es importante los sacerdotes. A veces hemos puesto el énfasis en los sacerdotes. Es que los sacerdotes eran el pueblo, era parte del pueblo que llevaba, no sé qué. Eran los sacerdotes que, son los pastores que, son los obreros que. No es los pastores, no es los sacerdotes, es el pacto, es el arca del pacto que llevaban. ¿Qué es lo importante? No es quien da el pacto, es el pacto en sí mismo. No es importante la palabra, la persona que da la palabra, es la palabra en sí misma. Amén. Entonces, no veamos al pastor que da la palabra, veamos la palabra que Dios da a través del pastor. Ese es el fórum. Ese es el fórum. Ver la palabra que Dios da, ¿a quién? A mí. A mí. Y no es que Dios me da la palabra, no es que el pastor me da la palabra, no es que el pastor te dé la palabra. Es que Dios te da la palabra a través de. Coge la palabra que Dios te da. Lo importante no eran los sacerdotes. Lo importante era el pacto. ¿Por qué razón? Porque el camino que iban a transitar en ese momento era nuevo para ellos. ¿Verdad? Nunca habían entrado por ahí, nunca habían ido. Ahora, nosotros el mes que viene, el mes de septiembre, hemos vivido en nuestra vida muchos meses de septiembre. Yo he vivido 61. El mes que viene viviré 62 septiembre. Pero ninguno es igual. ¿O sí? Ninguno es igual. Estamos terminando el mes de agosto. No ha sido igual que el anterior ni el otro. ¿Por qué? Todos son nuevos. El camino que vamos a iniciar a partir del próximo domingo, que es el nuevo primer domingo de septiembre, es nuevo. El curso que vamos a realizar es nuevo. ¿Por qué? Nuevas son todas las cosas. Entonces, ¿por qué razón debemos de seguir detrás de la palabra de Dios? Pues porque nunca antes hemos transitado en este mes. Nunca antes hemos iniciado un curso en el año 2021. Lo hemos iniciado antes, anteriores, todo eso ya ha pasado. Para algunas personas, el camino, ese camino que toman en la vida, lo toman pensando, este es el camino correcto, este es el camino del éxito, este es el camino del triunfo, este es el camino para que me vaya bien. Y las personas toman decisiones, toman sus caminos. Y ahora empieza a decir, no, ahora voy a dejar de estudiar esto y voy a estudiar lo otro. O yo vivía antes aquí y ahora me traslado a vivir allí. ¿Por qué? Porque pienso que allí voy a vivir mejor. ¿Verdad? Ese es el pensamiento que tenemos los inmigrantes cuando determinamos cambiar. ¿Verdad? Porque pensamos que vamos a mejorar. ¿Cuál es el problema? Que en muchos casos, ese camino que pensamos que es el camino del éxito se convierte en un camino de fracaso. A veces tomamos decisiones, nos metemos en caminos pensando que es el correcto, pero fracasamos, nos damos cuenta de fracasar. Por esta razón, ¿qué nos dice la palabra? ¿Qué Dios nos dice? Aférrate a la palabra. ¿Para qué? Para no cambiar de camino, para coger el camino correcto. Más importante es el hecho que puede parecer como si andamos solos por este camino, y parece que andamos en soledad, pero los corazones de los egipcios, el corazón de los canaanitas, ¿qué decía? ¿Qué dice Dios de ellos? Que se derritían de miedo. ¿Por qué? Porque si te aferras a la palabra, Dios va delante de ti. No te puedes perder, no puedes equivocarte. Si tú te aferras a la palabra, es que la gente va a ver que Dios está contigo. No solamente que está contigo, sino que te precede, va delante de ti. Que cuando tú llegas, la gente ya está atemorizada, como le pasó en los muros de Jericó. Que estaban viendo que se acercaban, no habían llegado y ya estaban derrotados, diciendo, nos van a derrotar, nos van a comer. ¿Por qué razón? Porque Dios estaba con ellos. No olvidemos quiénes eran los que venían. Eran los herederos, los hijos de los que habían salido de esclavos de Egipto. Eran los que se habían criado en el desierto. No olvidemos esto. Hombres y mujeres que vivían en el desierto. No era gente ni de armas, ni gente poderosa. Pero Dios iba con ellos.
No te olvides de esto, aférrate. La pregunta sería, ¿por qué no nos aferramos a la palabra? ¿Por qué no nos aferramos a la palabra de verdad? Y estamos pensando o viendo o haciendo caso a otras palabras que no es la palabra de Dios. ¿Por qué le hacemos tanto caso a la palabra de la televisión que nos dice y nos informa de tantas cosas? ¿Y cuántas son mentiras? ¿Y cuántas son exageraciones? ¿Y cuántas son bulos? ¿Y cuántas son etcétera, etcétera, etcétera? ¿Por qué hacemos tanto caso a lo que dice el Internet? ¿Por qué hacemos tanto caso a lo que dicen los políticos? ¿Por qué hacemos tanto caso a lo que dicen las personas? Y lo escuchamos y no nos que me lo han dicho de buena tinta y uy, eso me lo han dicho, eso es seguro. Y tomamos esos caminos. ¿Por qué no nos aferramos a la palabra? ¿Por qué nos debemos de aferrar a la palabra? ¿Por qué razón nos tenemos que aferrar? La Escritura de hoy dice que el Señor hará obras grandiosas. La palabra dice que Dios hará cosas asombrosas. ¿No es asombroso ver personas como Dios las ha cambiado y transformado? ¿No es eso lo más grandioso y asombroso que podemos ver? Que es la vida cambiada y transformada. Pero aún así Dios hará grandes cosas. ¿Qué significa esto? Significa que Dios hará cosas que ni tú ni yo podemos hacer. Cosas que nosotros ni podemos, es más, ni lo intentemos. Son las cosas que Dios va a hacer. Y todos recordamos, creo que no lo voy a alargar mucho, ¿qué cosas Dios hizo? En el texto que hemos leído, Josué 3, en el día de hoy, ¿qué dice? Que el río Jordán se dividió. ¿Para qué? Para que esta bendición pudiera ser la bendición que estaba dando al pueblo para que veamos, o vieran en aquel momento, que ese nuevo curso iba a estar lleno de cosas grandiosas. Que ese nuevo comienzo iba a ser algo grandioso. Los demás no pueden ver ni creer. Parece que estamos en una situación imposible. Parece que cuando estás delante del Mar Rojo parece que no hay ninguna solución, no hay ninguna escapatoria. Parece que no vemos una respuesta, parece que no vemos una salida, pero es en el momento justo donde con el poder de Dios se resuelven los problemas. Se abre el Jordán, se abre el Mar Rojo, caen los muros de Jericó. ¿Todo cómo? ¿En relación a qué? No es simplemente a la fe del hombre. Es en base al arca de la alianza. Recordemos, siempre el arca del pacto iba adelante. Siempre. Siempre. Cuando los sacerdotes pongan el pie en el río se detendrá. ¿Pero qué llevaban los sacerdotes? ¿No eran importantes los sacerdotes? Bueno, sí, tenían su importancia, eran los que cargaban el arca. ¿Pero qué era lo relevante? Era el arca del pacto, lo que hacía detener el río. Amén. Dando vueltas. Habían estado 6 días dando vueltas. No funcionó. El arca del pacto iba adelante. ¿Por qué se cayó? ¿Porque ellos andaron? ¿Porque estuvieron dando vueltas 7 veces el 7º día? ¿Por qué se cayó? Por la presencia del arca del pacto. Esta es la razón por la que debemos de seguir detrás de la palabra. Comenzando hoy, aférrate a esto de verdad. No es tan difícil. Es tomar la palabra. Si no recibes respuestas, perderás toda la fuerza espiritual. Perderemos la fuerza espiritual y con ella la fuerza física también. Nos quedaremos plof, ¿verdad? Porque suele ocurrir. Recibe las respuestas del arca del pacto. Ahora, ¿por qué debemos de seguir esa palabra de Dios? Mira con cuidado el arca del pacto. Miremos. ¿Por qué es tan importante ese arca del pacto? Primero porque la dio Dios, ¿verdad? Pero ¿por qué? ¿Qué contenía el arca de la alianza? ¿Qué contenía ese arca? ¿Cuáles eran los contenidos? Vemos que había 3 contenidos importantes. Contenía las tablas que Moisés recibió de parte de Dios. ¿Qué contenía? Contenía la palabra. Contenía las leyes que Dios había dado al hombre. Ahí estaban, preservadas y guardadas. Entonces, cuando los israelitas andaban a través del desierto, estuvieron a punto de morir de hambre también. ¿Recordamos? ¿Qué es lo que Dios hizo? Dios envió el maná. El maná. El arca de la alianza contenía un recipiente con maná y no se estropeaba. ¿Qué simbolizaba eso? ¿Qué quería decir? El pan de vida. Es Cristo mismo. Y también, ¿qué era? La provisión de Dios. ¿Qué es lo que necesitamos? A Cristo, que es el pan de vida.
para vivir, para no morir ni de hambre, ni de soledad, ni de estar ajenos o alejados de Dios. ¿Qué contenía y qué contiene? Es la provisión de Dios, es Cristo en nuestra vida. El maná es el pan físico, pero era el pan de vida que es Cristo, que es la vida que nosotros necesitamos. ¿Qué contenía además? Que mientras los israelitas se quejaban y se quejaban, la vara de Aarón florecía. ¿Qué es la vara de Aarón que estaba dentro del arca? Es el poder de la vida. Iba dentro del arca. Si nosotros combinamos estos tres elementos juntos, ¿qué es lo que tenemos? Es el poder de la creación. Es el poder creativo de Dios. El poder que Dios crea con la palabra. Y provee de un mundo para que nosotros lo podamos gobernar o enseñorear, como dice la palabra. Es el poder de la vida. Es lo que viene ahí. Por eso debemos seguir detrás de la palabra. En este nuevo curso, cuando te aferres a la palabra, os bendigo para que todos los problemas que incluso a lo mejor no sabíais, incluso los problemas espirituales, sean sanados en el nombre de Jesucristo. Incluso los problemas físicos, que recibas gracia, porque es el poder de la creación lo que está en ti. Es como Dios creó el mundo, con el Espíritu, con la palabra. Tenemos el Espíritu de Dios, tenemos la palabra de Dios. Si la seguimos, hay un poder creador en nosotros. Dios, por eso dice la palabra, que hará cosas nuevas, que Él hace nuevas todas las cosas. Es el poder de la recreación en Cristo. Amén. Por eso tenemos que seguir la palabra. Debemos intentar esto a fin de ¿qué? De ver y de comprobar que Dios es Dios vivo. Amén. La gente que dice, la religión está muerta. ¿Qué dijo Nietzsche? Dios ha muerto. ¿Qué dice el comunismo? Dios está muerto. ¿Qué dice la gente hoy en día? Dios ya está muerto. Tenemos que ver esas evidencias para ver que Dios es Dios vivo, no es un Dios muerto. Tenemos que ver estas evidencias para darnos cuenta de que Él, que está vivo, está juntamente contigo. Por eso necesitamos las evidencias, necesitamos seguir la palabra. Por eso necesitamos aferrarnos a la palabra. En el tiempo del culto también se restaurará completamente. Las personas que no tienen fuerza ni gracia pueden recibirla para poder venir y dar culto a Dios. Es el poder de la palabra. La ubicación del Arca de la Alianza también era importante. El Arca de la Alianza, ¿dónde se colocó? En el lugar más santo. ¿Verdad? ¿Te acordamos? En el lugar más santo. ¿Cuál es el lugar más santo? Era el lugar que simbolizaba o simboliza el cielo. Por eso en la tapa, ¿qué es lo que había? Había querubines a ambos lados del lugar más santo. Ahí había dos querubines encima de la tapa. ¿Y qué significa esto? Que Dios movilizará a sus ejércitos espirituales cuando sigamos al arca del pacto. Que Dios va a movilizar ese ejército espiritual. Aun cuando afrontemos privaciones, problemas o crisis, solo esperamos y vemos, realizará Dios que las respuestas están en la espera, en la esperanza en esa palabra. Que Dios movilizará su ejército, que Dios movilizará a sus ángeles para que donde quiera, donde el arca de la alianza esté, haya obras de Dios. Este arca de la alianza, que está en el lugar más santo y donde quiera que iban, ¿qué significa el lugar más santo? Que hay obras milagrosas y que habrá obras que moverán los milagros de Dios. Para que esa obra de Dios pueda ser el testimonio que den sus hijos para evidenciar que Dios está vivo y llevar este mensaje hasta lo último de la tierra. Más tarde se construyó el templo que alojaría el arca de la alianza. Y lo que es más importante en el día de hoy es que todos nosotros, los hijos de Dios, ¿qué somos? Somos el templo de Dios. Es el lugar más importante. Si puedes creer en esto, si podemos creer que ahora mismo nosotros somos como ese arca de la alianza donde Dios está en nosotros, por cuanto somos templo de Dios, solo espera y ve las respuestas que vienen. A veces puede tardar, pero no te desalientes.
Amén. Solamente espera que la obra de Dios se ejecute. Solamente espera el horario de Dios para que veamos las obras que Dios tiene. Las obras de Dios se levantan en el tiempo y en el horario en el cual creemos en la palabra y la seguimos con fe. Es ese momento y ese horario. Por eso en el versículo 13 dice: y tan pronto como los pies de los sacerdotes que llevan el arca del Señor se asienten en las aguas del Jordán, las aguas se dividirán. En el momento que tomemos la palabra, ejecutemos con fe, las obras de Dios se levantarán en ese momento en que creyendo la palabra y la sigamos con fe. Es que si meto el pie, y si el agua me lleva, es que si meto el pie, la corriente en aquella época venía fuerte. No solamente fuerte, sino que cuando había crecida de agua, como era en aquel tiempo, y venía fuerte el agua, no solamente era agua lo que arrastraba. Habréis visto las inundaciones, ¿verdad? No es solamente agua lo que baja. Baja troncos, piedras, ramas, objetos. Bajan muchas cosas. Cuando el río baja, baja con muchas cosas. No solamente agua. No era solamente decir, bueno, un poquito de agua por los tobillos. No, no. Era agua, agua. Y no solamente agua, sino con objetos y cosas que podía ser peligroso. Ahora, una vez que pones los pies en el agua, el río se detuvo. El río se detuvo. Ahora, ¿qué tengo que hacer primero? Pon el pie. Ay, es que si... ¿Y si me viene un tronco? ¿Y si me viene un cocodrilo? Ya por exagerar. Si nosotros lo hacemos, veremos que las cosas importantes consisten en que llevando el arca pongamos el pie en el río. Consiste en que tomando la palabra tengamos la fe de poner el pie en el río. Por pensarlo nos separará. Por ponerte y orar en la orilla, Señor, que se detenga, no se va a detener. Que a veces nosotros pensamos, no, es que Dios me ha prometido que el río se va a dividir. Sí, pero ¿qué te ha dicho? Coge la palabra, pon el pie. No, pero yo voy a orar para que el río se detenga y entonces yo paso. No te está diciendo eso. Te está diciendo que en primer lugar tú pongas el pie en el agua. ¿Qué habla? Está hablando de fe. Está hablando de la fe de Dios. Está hablando no de la fe de creer en Dios, de creer que Dios existe. Está hablando de creer a Dios, de creer en la palabra que Dios te ha dado. En ese momento, dice que la palabra, que tomaron esta palabra, el río se detuvo. En el momento que pusieron el pie en el río, se detuvo. Hay momentos en nuestra vida, no digo que siempre, pero hay momentos en nuestra vida que Dios quiere que actuemos con fe. Amén. Yo diría casi siempre, ¿verdad? Casi siempre. Primero que demos un paso de fe y después veremos las obras de Dios. La gente en el mundo que nos dice, hombre, si yo viera primero, creería. ¿Qué significa? No han entendido la dirección de Dios, no entienden el orden de Dios. Si quieres ver las obras de Dios, tienes que creer. Tienes que poner el pie. Vamos a empezar el curso. Vamos a empezar en septiembre un curso nuevo. Tenemos que poner el pie en el río. Amén. Y tenemos que seguir, no a los sacerdotes, sino al arca de la alianza, al arca del pacto. Los sacerdotes no siempre atinan, ¿verdad? Los sacerdotes en el tiempo de Jesús fueron los que se levantaron precisamente en contra de la revelación de Dios en la figura de Jesucristo. Los que primero tuvieron que creer en Él, por cuando tenían la palabra y las profecías, fueron los primeros que no creyeron y fueron los primeros que le persiguieron. Y eran sacerdotes. Entonces no es seguir los sacerdotes, es seguir a la palabra. Amén. Es seguir el pacto de Dios. Es el estándar que nosotros tenemos que vivir dentro del plan de Dios. ¿Cuál es el estándar del creyente? Vivir dentro del plan de Dios. Ese es el estándar, es decir, esa es la normalidad
que tú y que yo, que somos hijos de Dios, vivamos dentro del plan de Dios. El estándar del mundo es justo todo lo contrario, ¿verdad? Hacer sus planes ajenos al plan de Dios. Pero nosotros somos los hijos de Dios. Dios nos ha dado la palabra de hoy, para que tengamos la oración de hoy y hoy tengamos el evangelismo que Dios quiere hacer en el día de hoy en base a su palabra. Oremos. Dios, te damos gracias y te agradecemos habernos llamado como los hijos de Dios. Te damos gracias por la salvación y también te damos gracias por la palabra que nos has dado en el día de hoy. Te damos gracias el habernos dado el método por el cual nos podemos aferrar a la palabra y comenzar de nuevo en este curso. Concédenos la verdadera paz a toda tu iglesia. Concédenos las verdaderas respuestas para nuestras vidas, para nuestro campo, para nuestra iglesia. Y creemos que harás así absolutamente por causa de tu palabra. Incluso esta semana te pedimos que nos concedas tu bendición para ver que tus respuestas en cada paso que tomemos. Que cada momento, en cada situación, podamos ver las respuestas que tú tienes para nosotros a lo largo de esta semana. Oramos en el nombre de Jesucristo, que es Dios vivo. Amén.